Mucho se habla de los casos de corrupción de la Iglesia Católica a lo largo de los años. Pero, ¿y si te cuento de una organización católica que cometió atrocidades como la tortura en el nombre de Dios, abuso físico y psicológico, entre otros crímenes de lesa humanidad, de los cuales ya nadie está hablando? Bienvenidos a Radio Bruja del Norte. No se explica, se escucha. Yo soy Tila, la Bruja del Norte, y hoy te hablaré de las lavanderías irlandesas. Siéntate y acompáñame esta noche. Las lavanderías irlandesas o las lavanderías de la Magdalena fueron instituciones administradas por órdenes católicas, que operaron desde el siglo XVIII hasta finales del siglo XX. Se llamaban Asilo de las Magdalenas, que en teoría hospedaban a mujeres caídas. Su nombre proviene de María Magdalena, figura bíblica que, según la interpretación cristiana, fue una prostituta arrepentida y perdonada por Jesús. Fue usada durante siglos como símbolo de redención de la mujer pecadora. Así que bajo ese marco, los asilos de las Magdalenas se crearon como instituciones religiosas para rescatar a mujeres consideradas moralmente desviadas. Este desvío no era necesariamente criminal. Bastaba con que la sociedad o su familia las percibiera como una vergüenza. Mujeres que habían tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, madres solteras, jóvenes víctimas de abuso sexual, quienes irónicamente se consideraban culpables por haber perdido la virginidad o ser objeto de deseo. Mujeres que eran difíciles de controlar, independientes o rebeldes. Chicas pobres sin hogar, huérfanas o abandonadas. Chicas bonitas consideradas tentación para los hombres. Muchas de ellas menores de edad. Las mujeres encerradas en los asilos de la Magdalena eran forzadas a trabajar en lavanderías industriales. No se trataba de actividades ocupacionales, como decían los informes oficiales, sino de trabajo forzado que sostenía económicamente a los propios asilos. Bajo el disfraz de refugio, funcionaba como centros de reclusión, castigo y explotación laboral. Su función ya no solo era rehabilitar, sino también purgar de una supuesta culpa moral. Realizaban trabajos de lavandería para hoteles, hospitales, conventos y clientes particulares. Pero su trabajo no se limitaba únicamente a la lavandería. También realizaban planchados, costura, limpieza de pisos y mantenimiento general. A veces elaboraban también artículos textiles como sábanas y toallas. Las condiciones dentro de las lavanderías era inhumana, como soportar el frío y la humedad, jornadas muy largas, lavando incluso con agua helada, detergentes cáusticos, cloro, vapor, bajo condiciones insalubres y con castigos físicos y espirituales, sin recibir un solo pago económico, sin acceso a la atención médica y con una alimentación pobre de raciones muy pequeñas, a base de papillas de avena, pan duro, papas hervidas, caldo de huesos, y si se quejaban, no comían. La comida se utilizaba como un medio de control y castigo. Si hablaban durante las comidas, eran expulsadas del comedor. Si desobedecían, comían menos. Si estaban menstruando o estaban enfermas, aún así debían trabajar, y si se negaban, no comían. Testimonios afirman haber comido sobras del suelo por desesperación, o de las cubetas llenas de sobras y desperdicios con los que se alimentaban a los cerdos del asilo. Sin embargo, las monjas en turno tenían su propio comedor y cocina, ya que las mismas internas eran encargadas de preparar los alimentos de las monjas, curas y de las damas de alta sociedad que iban de visita. Esto se hacía sin paga, como parte del castigo moral que debían cumplir. A veces les tocaba preparar platillos completos y suculentos que ellas mismas no podían probar, y si se atrevían siquiera a lamer o oler los platos sucios que ellas debían lavar, eran castigadas con ayuno forzado, aislamiento, golpes o azotes. Todo el dinero generado por su trabajo era retenido por la congregación religiosa, que administraba el asilo en ese momento, ya fueran las monjas de la Orden de la Hermana de la Misericordia o las Hermanas del Buen Pastor. Se justificaban con el discurso del castigo divino o de la penitencia moral. Según ellas, las mujeres debían pagar por sus pecados con esfuerzo físico, para poder purificar sus almas.
A esto se sumaban prácticas religiosas intensivas como los rezos y la confesión forzada. Algunas mujeres pasaban semanas, otras años, y muchas otras nunca salieron de ahí. Y lo más cruel de todo es que no todas sabían por qué estaban ahí, ni cuánto duraría su encierro. Eran borradas del mundo exterior. Estos lugares no eran hospitales ni cárceles, pero funcionaban como ambas, sin derechos, sin regulación y sin juicio justo. Las familias las entregaban voluntariamente, para corregirlas. Esto no era un secuestro con violencia, era un secuestro con todo el permiso de las madres, los padres y los tutores. Estas mujeres no eran consideradas pacientes, ni ciudadanas con derechos, eran pecadoras. Por lo tanto, no eran merecedoras de compasión ni de cuidados. La enfermedad era parte del castigo. La mayoría de ellas desarrollaban condiciones graves debido al encierro. La tuberculosis al vivir en espacios cerrados, húmedos y sin ventilación. Infecciones respiratorias por lavar la ropa a mano con agua helada incluso en invierno. Reumatismos agravados por las largas jornadas de trabajo y el frío donde en Irlanda llega a temperaturas por debajo del cero. Anemia severa por la alimentación deficiente para el esfuerzo físico que realizaban. Trastornos mentales como la depresión, a veces inducidos por el aislamiento y los castigos. Pero si se enfermaban gravemente, no recibían tratamiento médico digno. Las monjas rara vez llamaban a un doctor. Solo lo hacían si había riesgo de inspección externa o si la enferma pertenecía a una familia pudiente. Muchas de las enfermas eran aisladas en habitaciones cerradas, frías y sin compañía, donde podían pasar días, semanas, sin atención médica ni alimento suficiente. Algunas morían ahí mismo en ese aislamiento, pero si sobrevivían, quedaban marcadas de por vida, física y mentalmente. Aunque oficialmente no se reconocen abortos dentro de las lavanderías, sí hay testimonios y evidencias indirectas que apuntan que varias internas fueron forzadas a abortar o a parir en secreto, y que sus hijos eran retirados, vendidos o desaparecidos. Asimismo con los accidentes laborales. Imagínate esto: grandes lavadoras industriales, cadenas de vapor, exprimidores de rodillos gigantes, diseñadas para fábricas. Ahora imagina a una niña o a un adolescente forzadas a trabajar ahí, sin capacitación. Era muy común los accidentes como dedos mutilados, quemaduras, golpes por la maquinaria en movimiento, caídas en los pisos jabonosos y todo eso bajo la vigilancia constante de las monjas. No había pausas, ni equipo de seguridad. Es más, no había guantes, ni zapatos, ni tiempo para capacitarse. Entonces, los dedos aplastados, arrancados por las prensas, quemaduras de segundo y tercer grado por el vapor de agua, eran muy comunes. Incluso las niñas que se desmayaban por el agotamiento. ¿Y qué hacían las monjas? Pues las culpaban a ellas, ya que el castigo divino por su impureza y pecado. Las lavadoras no eran para todas. Muy pocas de las internas contaban con ese privilegio. Eso sí, antes de trabajar con ellas, debían clasificar la ropa y lavar a mano la que estuviera demasiado sucia para meterla a la máquina. Las demás debían lavar a mano en grandes tinas de aluminio. Y también las tinas de aluminio eran infracciones, es decir, aquella que se portaba mal, que era muy contestona, debía frotar la ropa interior sucia de desconocidos durante horas, muchas veces usando la misma agua sucia y sin jabón. No había excepciones. Si estabas dentro, eras una lavandera por castigo y no por elección. Muchas de ellas, al perder todo contacto con el mundo exterior, perdían también la esperanza. Trataban de desvivirse en baños o en áticos. En los registros aparecían como muerte natural o simplemente no se registraban. Algunas otras no murieron dentro, pero fueron liberadas viejas, enfermas o con traumas severos. Regresaban a una sociedad que las había enterrado en vida. Muchas otras murieron solas, sin familias, sin testigos, sin tumbas marcadas.
Los cuerpos eran incinerados o enterrados en fosas comunes. Su historia se borró, su identidad, su dolor, y su muerte fue administrada con burocracia y no con humanidad. Aunque los asilos eran operados por órdenes religiosas, el gobierno irlandés apoyaba directa o indirectamente estos sitios. Pagaban subsidios por cada mujer que mantenían en estos lugares. Enviaban chicas desde instituciones estatales como cárceles, hospitales psiquiátricos y los tribunales de menores. Sin duda, también contrataban los servicios de lavandería. Por eso, cuando en 1993 se descubrió una fosa común con 155 cadáveres detrás del convento de las Hermanas de la Misericordia, y esto se descubrió gracias a que las monjas decidieron vender parte de la propiedad a una constructora. Al inicio de las obras, la empresa necesitaba excavar. Los cuerpos estaban apilados sin ataúdes, no había cruces ni nombre. La congregación guardó silencio durante muchos años, hasta que se vio obligada a admitir que los restos pertenecían a las ex internas de las lavanderías de la Magdalena. Pero lo que no dijeron fue por qué murieron. ¿Negligencia médica? ¿Maltrato físico? ¿Abortos encubiertos? ¿Partos? ¿Hambre? Nunca se investigó a fondo, nadie fue enjuiciado y ninguna monja perdió su libertad. Esta fosa exhibió lo que Irlanda llevaba décadas queriendo esconder, que los asilos no eran centros de caridad, sino campos de trabajo forzados, con abusos sistemáticos operados por instituciones religiosas con permiso del Estado. Las pruebas ya no se podían negar. En el 2017, un escándalo mayor estalló cuando se reveló que en el convento de Tuam, la casa de las madres y bebés, administradas por las Hermanas del Buen Socorro, que operó entre 1925 y 1961, donde se internaban mujeres embarazadas sin estar casadas, bajo el mismo sistema de las lavanderías de la Magdalena. Se habían encontrado restos de alrededor de 800 niños enterrados en un antiguo tanque séptico. Esto confirmó que se producían nacimientos dentro de estas instituciones. Muchos de estos niños murieron por causas que no se esclarecieron y que los registros de nacimientos y defunciones fueron manipulados o simplemente no existieron. El número podría ser mayor. Ambas instituciones eran parte de una red controlada por la Iglesia Católica y el Estado. En el 2013, una investigación estatal publicó el informe McAlest, confirmando que 10.000 mujeres pasaron por estas lavanderías, las cuales fueron sometidas a trabajos forzados, abusos y torturas. Durante años, el Estado lo había negado todo, lo había minimizado. Y el 19 de febrero del 2013, el entonces primer ministro irlandés Enda Kenny ofreció una disculpa oficial en el nombre del Estado a las mujeres sobrevivientes, así como una remuneración económica, ya que el Estado irlandés participó activamente enviando mujeres y niñas y contratando los servicios de las lavanderías de la Magdalena en todo el país. Pero el daño ya está hecho.